En Mujeres Contando le damos ahora la bienvenida a Andrés Camilo Rojas, él es consejero de Juventud Distrital y también es de Polier, una organización que tiene que ver con el LGBT comunitario. Muy buenas tardes, Camilo. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, hoy estamos tratando el tema de análisis de los programas de gobierno. Cuéntenos ustedes, ¿los han tenido en cuenta para estos programas y en cuáles específicamente? Nosotros tenemos varias líneas, la línea juvenil y la línea LGBT. En la línea LGBT ya llegamos a una conclusión investigando los diferentes planes de gobiernos de las y los 9 candidatos, y solo 2 candidatos tienen en cuenta el tema LGBT y tienen una propuesta consolidada frente al tema. Las 2 propuestas son de Gustavo Petro, del Polo Democrático Alternativo, y de Antanas Mockus, del Partido Verde. ¿Cómo están precisamente incluidos en esos programas de gobierno, tanto los jóvenes como la población LGBT? En jóvenes hay que darnos cuenta que la perspectiva del Partido Verde y del Polo Democrático Alternativo es diferente porque es un enfoque de derechos, la misma que la LGBT frente al Partido Conservador, Cambio Radical, Partido de la U. Frente al Partido Liberal, frente a jóvenes, sí tiene una perspectiva de derechos. En términos LGBT, el Polo Democrático y el Partido Verde tienen algo que no tienen los otros partidos, y es que no solo está en su plan de gobierno, sino en su ideario como partidos. El Polo Democrático tiene la responsabilidad y tiene la obligación, según ellos, de defender y proyectar toda la diversidad sexual y defenderlos a capa de espada. Lo mismo que entre los 10 principios fundamentales del Partido Verde está la promoción y la garantía de la diversidad sexual. En el polo, el tema LGBT pasa por el tema de una política de discriminación positiva, sí, a su mejor experiencia en su democracia interna, como es los cuotas de participación. O sea, un 30-20-10, que es 30% de mujeres, 20% de jóvenes, un 10% de diversidad sexual. Y van hacia la línea de la construcción de una política pública nacional LGBT. El Partido Verde también parte de una cosa, y es de la experiencia de 3 de sus 4 exalcaldes, Lucho Garzón, Sergio Fajardo y Antanas Mockus. Lucho Garzón es reconocido porque fue el primer alcalde en crear la primera política pública LGBT del continente. Entonces se toma la experiencia de la creación de la política pública LGBT, se toma la experiencia de la creación del centro comunitario LGBT, también se toma la experiencia de la construcción de la política pública de mujer y géneros. Sergio Fajardo en Medellín también tiene una experiencia en la cuestión del orden cívico, hace campañas masivas en términos del respeto y la integración de las personas LGBT. Y Antanas Mockus hace una modificación al Código de Policía, donde obliga a la policía a defender y garantizar los derechos de la comunidad LGBT. Es triste ver cómo en el Partido Liberal, un partido que mal que bien muchos de sus militantes, senadores y representantes han defendido el tema, no tenga cabida el tema LGBT en la campaña en general. Técnicamente el partido que tiene más trabajo en términos LGBT es el Polo Democrático. ¿Por qué? Porque el Polo Democrático consolidó la primera organización interna LGBT de un partido en Colombia. Es el primer partido que ha obligado a todos sus militantes a apoyar el tema como una decisión de bancada en el Congreso de la República. Frente a los liberales que unos dicen, ay no, yo objeto conciencia. El Partido Liberal tiene un reconocimiento y especialmente hay personas dentro de su partido que lo han defendido más que otras, como Piedad Córdoba, como Cecilia López. Han sido 2 grandes defensoras de los derechos LGBT. Además porque los primeros 3 proyectos de parejas del mismo sexo fueron presentados por el Partido Liberal. ¿Por qué cree que se está dando como este suceso o este episodio? ¿Por qué siendo algo pioneros? Porque ahora están como un poco alejados. Por la misma situación política en la que están. Me hago entender, vos miras que Rafael Pardo está último en las encuestas. Y lamentablemente el tema LGBT es un tema que en una sociedad tan conservadora como la colombiana normalmente no da votos. Y si tú ves ahorita, el Partido Liberal no está preparado para tomar la lógica de los derechos totales LGBT porque aún es un partido rural, igual que el Partido Conservador. O sea, tiene su fuerza política en lo que es los pueblos pequeños, las ciudades intermedias, y el tema en esos lugares es un tema vedado, por ende quita votos. Y dentro del liberalismo hay muchos senadores y representantes a la Cámara que son supremamente conservadores. Es una contradicción, pero es así. Volviendo un poco al tema de los 2 candidatos que creemos que sobresalen un poco, ¿en qué proyectos exactamente y con qué acciones exactamente están incluidos los jóvenes y la población LGBT?
Polo Democrático lanza una propuesta muy general, muy de la línea de la creación de una política pública nacional LGBT al mejor estilo de Bogotá. Los dos parten de la experiencia positiva de Bogotá, y es que Bogotá se convirtió en la primera ciudad en defender los derechos de la comunidad LGBT. El Polo no enarbola temas en general de que vamos a hacer sino se basan en la Constitución, el derecho a la libre personalidad y a las garantías constitucionales básicas. Entonces es como un tema muy general, ¿cierto? Como que vamos a defender, vamos a crear una política pública LGBT, porque han sido históricamente discriminados y atacados por su orientación sexual. El Partido Verde parte de su 10º principio como partido, que es defender y garantizar la diversidad en todo su sentido, pero también toma el tema del LGBT y obviamente el tema de la Constitución, pero desarrolla unos puntos en específico. El tema del Partido Verde se llama Cultura Ciudadana para la Diversidad Sexual, una propuesta del gobierno de Mocus Fajardo 2010-2014. Dicen, en pleno compromiso con la igualdad de los derechos de las personas LGBT y el respeto a la diversidad sexual. Se basan también en las sentencias de la Corte y crean una política pública nacional de cultura ciudadana para la diversidad sexual, y tienen entre los principales logros una cosa que es un programa de escuela libre de homofobia liderado por el Ministerio de Educación, campaña para la educación y la convivencia ciudadana con la diversidad, la formación y regulación de la fuerza pública para prevenir actos de homofobia y los crímenes de odio, por un espacio libre de discriminación y violencia, campañas masivas de comunicación para la diversidad sexual, poner en funcionamiento centros comunitarios LGBT en 10 capitales departamentales del país, una política nacional que garantice igualdad de oportunidades y no discriminación para personas LGBT en el acceso al trabajo y a la conservación del mismo, que parte del convenio 111 de la OIT sobre el tema de discriminación y empleo y educación, y la garantía de los derechos sexuales y reproductivos de la población LGBT, educación sexual, campañas de prevención y promoción, atención en salud que respeta la diversidad sexual. Ese es el tema, y al final le suman la ley antidiscriminación, que son medidas a favor de la igualdad en diferentes ámbitos tales como educación, salud, trabajo, medios de comunicación y familia. Bueno, es el análisis de Andrés Camilo Rojas, un representante de LGBT comunitario aquí en Bogotá, y también es consejero distrital de Juventud. Muchas gracias por estar en Mujeres Contando en Voz Alta.